Lo que voy a pedir es que traten de participar un poquito, si se animan a hablar, nos va a venir de 10 para hacer un poco más interactiva la clase. Y no sé si alguien se anima a decirme qué se imagina que son las patologías pulpares. ¿Qué cree que engloba la patología pulpar? ¿Qué comprende? ¿Quién se anima a responderme esto? ¿Alguno de mis alumnos? Germán Castillo, Franco Sechetto, Diego, ¿están presentes ya? ¿Están ahí, chicos, o no? Vamos a Sí, ver. profe. Bueno, Doctor, sí, ¿pueden ser las enfermedades que pueda sufrir la pulpa dental? perfecto. De 10 enfermedades que puedan sufrir la pulpa dental. Y principalmente engloban uno de los principales motivos de concurrencia del paciente a la consulta odontológica. La patología pulpar genera, en la mayoría de los casos, un dolor muy intenso y que el paciente no lo puede controlar, y es el principal motivo que lo lleva al consultorio a los pacientes. Vamos a desglosar un poquito más cuáles pueden ser las causas de la patología pulpar en sí, pero lo que tenemos que ver en principio es tratar de recordar qué era la pulpa dental. Y acá me van a ayudar ustedes también con sus conocimientos previos de histología. ¿Qué recuerdan de la pulpa dental? Ahí veo, Esquivel Toledo, tenés prendido el micrófono. ¿Qué era la pulpa Es un tejido, dental? ¿Sí? es un tejido blando, Es un tejido blando. ¿Qué más? Inervado y vascularizado. Está inervado, está muy vascularizado. También tiene otra particularidad, es que está encerrado en una cavidad con paredes totalmente rígidas y que no se puede, prácticamente está encarcelada ahí en la cámara pulpar. Pero desde el punto de vista histológico vamos a decir que es un tejido conectivo especializado y que cumple funciones muy importantes para la pieza dentaria. Esas funciones son las funciones formativas. ¿Qué se acuerdan ustedes de la función formativa de la pulpa dental? Son cuatro funciones principales: formativas, nutritivas, Pues, nerviosas y defensivas. Dentro de las formativas, ¿qué está encargada la pulpa dental? ¿Qué hace? Puede ser que forma dentina, profe. Forma dentina, principalmente a través de los odontoblastos. Está encargada de la producción de dentina primaria, dentina secundaria y de otros tipos de dentina. Algunos de ustedes ya vieron en la clase de ayer, en el trabajo práctico, qué tipos de dentinas puede formar ante determinadas injurias. Entonces, ahí ya le vamos a incluir la función defensiva, porque va a formar una dentina de tipo reaccional, una dentina terciaria de formación lenta o de formación rápida, que va a tratar de aislar a la pulpa de algunos agentes nocivos. Dentro de las funciones nutritivas, ¿qué me pueden decir ustedes de la pulpa, de la función esta de la pulpa? Irrigación, oxigenación, Irrigación a la pieza dentaria, le brinda humedad. ¿Qué más? Muy bien, oxigenación también. ¿Sí? Brinda humedad. Recuerden también que a nivel de los odontoblastos tienen una proyección odontoblástica que se ubica a nivel del túbulo, y alrededor de esa proyección odontoblástica encontramos la linfa peritubular. La pulpa es la encargada de reponer ese líquido, que cumple un rol muy importante para la transmisión de estímulos nerviosos, para la transmisión del dolor a través de la teoría hidrodinámica, no sé si la recuerdan. Y ahí ya vamos a mencionar otra de las funciones de la pulpa, que es la función nerviosa. Está muy inervada y transmite el dolor, pero se caracteriza porque transmite el dolor de una manera muy particular, de acuerdo a la patología en la cual la está afectando. Vamos a empezar a ver una por una. Pero para recordar un poco de histología, vamos a ubicarnos en el complejo dentinopulpar. En esta imagen histológica teñida con hematoxilina y eosina, van a poder reconocer en este sector donde le estoy marcando a la dentina con todos los túbulos dentinarios. Vamos a poder reconocer este sector que corresponde a predentina, y inmediatamente por debajo de la predentina a la capa odontoblástica o la zona odontoblástica.
Fíjense que aquí los odontoblastos se distribuyen en palizada, están uno al lado del otro, están en íntima relación obviamente con la predentina porque la están formando. Por debajo tenemos a la zona subodontoblastica. Si yo les pregunto, ¿qué recuerdan ustedes de histología que hay en este sector? ¿Qué hay en la zona subodontoblastica u oligocelular de Weil? ¿Qué podemos encontrar acá? ¿Cómo? Plexos nerviosos. Plexo nervioso y ¿qué más? Vasos. Vasos sanguíneos. Tiene una abundante red de vasos porque necesitan aportarles nutrientes continuamente al odontoblasto para que pueda cumplir su función en la formación de predentina, por ejemplo, o también para mantener el nivel de linfa peritubular. Inmediatamente por debajo encontramos la zona rica en células, donde predominan células de tipo estrelladas, y más hacia el centro vamos a encontrar la zona central de la pulpa, que se caracteriza por tener células madres pluripotenciales que pueden diferenciarse hacia células estrelladas o también hacia odontoblastos de acuerdo al requerimiento de la pulpa. Pero vamos a comenzar a hablar en sí de la topografía de las lesiones pulpares. Si ustedes tienen en mente la anatomía dentaria, en las piezas dentarias posteriores podemos reconocer muy fácilmente lo que es una pulpa coronaria de una pulpa radicular, pero en los dientes unirradiculares quizás esa división no es tan nítida y necesitamos más o menos imaginarnos qué corresponde a la pulpa coronaria, obviamente siempre en relación con la corona de la pieza dentaria, y a la pulpa radicular. Pero es más que nada para que tengan en cuenta la topografía de las lesiones. La lesión pulpar puede ser total, es decir, que toda la pulpa está afectada, o puede ser parcial, es decir, que solamente está afectada la porción coronaria o solamente está afectada la porción radicular, o por ejemplo en las piezas dentarias multiradiculares puede estar afectada la porción coronaria y solamente la pulpa de un conducto radicular. Esto tienen que tener en cuenta porque cuando van a realizar tratamientos de conducto, por ejemplo, hay determinadas patologías como en la gangrena pulpar donde se pierde la vitalidad de la pulpa, pero puede ser que perdamos la vitalidad de la pulpa en la zona coronaria y en la zona de un filete, y en los otros filetes restantes puede estar vital la pulpa, y si no realizan la técnica anestésica, al realizar las maniobras va a manifestar dolor el paciente. Es muy frecuente que suceda esto. Pero la pulpa también va sufriendo algunos trastornos metabólicos involutivos en determinados momentos de su existencia. Acá vamos a tratar de repasar un poco de las lesiones celulares. No sé si se acuerdan algo de degeneración hidrópica, acúmulo graso, fibrosis, fibrohialinosis, atrofia pulpar. ¿Se acuerdan algo de esto o no? Esto ya lo vieron en lesión celular, injuria celular. ¿Qué era la degeneración hidrópica? ¿Se acuerdan? La pérdida de electrolitos y iones. Era un déficit en el intercambio de electrolitos y de iones. Lo que provocaba es que la célula se cargue de líquido. Fíjense acá, vemos este odontoblasto que está bastante más gordito, más hinchado con respecto a esto. Acá tenemos una degeneración hidrópica o vacular. El odontoblasto se cargó de líquidos, no pudo compensar el transporte de líquidos entre el espacio intracelular con el extracelular y aparece de esta manera. Muchas veces desplaza el núcleo. Las degeneraciones hidrópicas o vaculares pueden suceder, por ejemplo, después de que nosotros realizamos el tallado de una cavidad, pero es un proceso reversible. La degeneración grasa, ¿se acuerdan qué era o no? Es un cúmulo de lípidos. Es un acúmulo de lípidos que puede suceder dentro de la célula, son pequeñas gotitas de lípidos. En esta técnica de hematoxilina y eosina no la vamos a poder observar, necesitamos una técnica especial, continción de sudanes para poder manifestar la presencia de lípidos. Vamos a otra alteración degenerativa involutiva, la atrofia pulpar. ¿A qué hace referencia? La disminución del número de células. Hay una disminución en el número de células, principalmente en las células estrelladas o en las células madres pluripotenciales, y estas son reemplazadas por un tejido un poco más fibroso. Acá, por ejemplo, la pulpa
en esta imagen histológica vamos a ver que está sufriendo un proceso de atrofia pulpar. Está más que nada relacionada con la edad de la pieza dentaria y también puede estar relacionada con las injurias que puede estar sufriendo, porque a requerimiento de la pulpa, si necesita que las células madres pluripotenciales migren hacia la zona odontoblástica para poder reponer la pérdida de la misma, está disminuyendo obviamente el número de células y está aumentando la estirpe de otro tipo celular, y van apareciendo un aumento de células fibrosas que le dan este aspecto de atrófica a la pulpa. Vamos a otra alteración que corresponden a los nódulos cálcicos. Acá en esta imagen histológica vamos a reconocer una cámara pulpar. Esto es una cámara pulpar, esto es dentina, predentina, acá pueden observar la capa odontoblástica, pero nos llama la atención estas estructuras redondeadas, bien basófilas. Estos son nódulos cálcicos. ¿Y qué me pueden decir ustedes de los nódulos cálcicos? ¿Qué son? ¿Qué recuerdan? Ivana, López. Una precipitación de calcio anormal. Es una precipitación anormal de calcio. ¿Y de qué tipo de precipitación estamos hablando? ¿Distróficas o metastásicas? Distróficas puede ser. ¿Y por qué decimos que es distrófica? Aquí está relacionado ¿Qué que es qué es lo que no está alterado Ajá. en la economía del cuerpo? ¿Qué no está alterado? La, ¿cómo se dice? La calcinemia sería La calcemia, bien. En las metastásicas tenemos un aumento de calcio a nivel en sangre, en cambio en las distróficas el nivel de calcio en sangre es normal. Y las precipitaciones cálcicas suceden sobre todo cuando hay algún tipo de célula muerta que no fue fagocitada a tiempo, y sobre esa comienza a depositarse calcio y se va formando este patrón nodular. Los nódulos cálcicos pueden ser libres, están flotando en la cámara pulpar, pueden crecer tanto que pueden estar adheridos a la cámara pulpar, y en otro tipo de patologías o en otro tipo de situaciones pueden ser que la dentina incluya los nódulos cálcicos a la pared de la cámara pulpar y hablamos de nódulos cálcicos incluidos. Otra variante de precipitaciones cálcicas encontramos a nivel del filete radicular, que corresponden a las agujas cálcicas. Acá también hablamos de precipitaciones cálcicas distróficas, que aparecen sobre todo en zonas donde hay fibrosis o fibrohialinosis en relación a un vaso sanguíneo, y lo que nos puede dificultar la presencia de estas agujas cálcicas es sobre todo al momento de realizar un tratamiento de conducto, cuando necesitamos llegar con una lima o un instrumento hasta el ápice de la pieza dentaria, hasta el límite CDC. Esto puede conformar una especie de obstáculo que nos dificulte el correcto acceso hacia esa zona de la pieza dentaria. Bien, hasta acá más o menos hablamos un poco de las degeneraciones involutivas de la pulpa, repasamos algunos conceptos que vieron en lesión celular, pero ahora vamos a hablar particularmente de la pulpitis. Como su nombre lo indica, pulpitis, al tener esta terminación itis, estamos hablando de un proceso inflamatorio, de la inflamación de la pulpa. Y la pulpa se puede inflamar por una gran cantidad de causas. La principal causa de todas es de origen bacteriano y responde a la caries dental. Ahora yo le pregunto, Toledo, Gabriel, que tenés prendido el micrófono, ¿qué tipo de caries podrían llegar a producir alguna inflamación en la pulpa? Si recordás la clasificación histopatológica de la caries. Túbulos dentinarios en forma organizada. Esta zona corresponde a dentina primaria, la cual Gabriel, forma Toledo, Gabriel. antes de ser dentario, en la flexión luego del suelo. Pero ¿quién estaba ¿Cómo? teniendo el micrófono abierto? ¿Alguien Sí. está con el micrófono abierto hablando? Sí, Toledo, Gabriel. Otra cosa. Ahí le hicimos una pregunta recién.
Bueno, principalmente en caries de grado 3 y grado 4, que están en grado 3 sobre todo, que están afectando a esmalte, dentina primaria y dentina secundaria, pueden llegar a iniciar o producir lesiones en la pulpa, y sobre todo las de grado 4 que ya tienen un acceso directo a la cavidad pulpar. En caso de bolsas periodontales profundas, la bolsa periodontal es una profundización patológica del surco gingival. Si tenemos una bolsa periodontal que llega al ápice de la pieza dentaria, las bacterias pueden acceder a la cámara pulpar por vía retrógrada, por vía del foramen apical, y lesionar a la pulpa. Una fisura o una grieta en la corona constituye una vía de acceso directa de los microorganismos de la cavidad bucal hacia la cámara pulpar, hacia la pulpa. O dientes con malformaciones. Dentro de los dientes con malformaciones, ¿cuál recuerdan ustedes que puede ser una malformación que dé acceso directo a la cámara pulpar? El invaginatum puede ser, doctor. Dens invaginatum, perfecto. Tenemos un surco muy profundo que se acerca demasiado a la cámara pulpar y es una barrera muy fácil de sobrepasar por las bacterias y llega prácticamente inmediato a la pulpa y la lesión. Dentro de los factores físicos, el traumatismo, los golpes que sufren los pacientes, es una de las principales causas de fracturas de las piezas dentarias que exponen a la pulpa. Pueden fracturar la porción coronaria, como también puede fracturar a la porción radicular. También los traumatismos son causa de abulsión total o parcial de la pérdida de la pieza, de la salida de la pieza dentaria del alveolo. Al extruirse o al salir del alveolo, obviamente que se desgarra el paquete vasculonervioso y se daña la pulpa. También la atrición, la abrasión, la erosión exagerada puede llegar a afectar a la pulpa. Y dentro de los físicos encontramos uno de los más importantes, que son las causas de origen iatrogénico, las que podemos realizar nosotros. Cuando ustedes comienzan a tallar una cavidad, si no utilizan la técnica de irrigación correcta del instrumental rotatorio, si no realizan la intermitencia correcta y necesaria que sugiere la técnica, van a generar calor y van a lesionar a la pulpa. Si después de tallar su cavidad secan demasiado la cavidad, van a provocar la desecación o deshidratación de la dentina, y eso también provoca un fenómeno que se llama el de aspiración de odontoblasto, provoca una lesión en la pulpa. Si tenemos una preparación muy profunda que está muy próxima a la cámara pulpar, recuerden que mientras más nos acercamos a la cámara pulpar es mayor la cantidad de túbulos dentinarios, por lo tanto tenemos una mayor cantidad de acceso para irritantes o para bacterias hacia la pulpa. Y también puede suceder que realicemos una exposición pulpar. Cuando estamos extirpando la caries, ustedes van a comenzar a hacer inactivaciones actualmente. Le piden cavidades pequeñas, medianas, para evitar esto, porque si tenemos una cavidad muy, muy grande, es probable que puedan realizar la exposición de la pulpa utilizando excavador. Pero hay maneras de solucionar esto y lo vamos a ver un poquito más adelante. Otros factores que van a lesionar a la pulpa son los factores químicos. Todo lo que nosotros usamos para garantizar una correcta técnica de adhesión lesiona a la pulpa, ya sea el ácido grabador. Es por eso que también, de acuerdo a la profundidad de la técnica, tenemos que utilizarla de manera adecuada, solamente hacer un grabado selectivo del esmalte y parte de la dentina, no la dentina que está muy próxima a la pulpa. Los adhesivos pueden ser también muy nocivos para la pulpa. La utilización de cementos, el cemento de fosfato de zinc, genera calor que puede lesionar a la pulpa. Los materiales de obturación, todo puede lesionar a la pulpa si no lo utilizamos de manera correcta y si no utilizamos materiales que nos den una base cavitaria y que nos brinden protección a la pulpa. Por eso, cuando ustedes están trabajando, recuerden que la pulpa se lesiona muy fácil y debemos cuidarla para cuidar la vitalidad de la pieza dentaria. Las pulpitis pueden clasificarse, según su evolución, en dos grandes grupos: las pulpitis irreversibles, donde encontramos a la hiperemia pulpar, y las pulpitis, las reversibles, perdón, y las irreversibles, donde pueden ser, de acuerdo a la evolución, pueden ser agudas y crónicas. Vamos a hablar un poco de las pulpitis reversibles. Hablamos de una pulpitis reversible cuando la pulpa está inflamada, pero
puede volver a la normalidad, es decir, que puede utilizar todos los mecanismos compensadores de la inflamación y resolver este cuadro. Esto se da principalmente en un cuadro particular que se llama hiperemia pulpar, es decir, que la pulpa está como muy llena de sangre. La hiperemia pulpar sucede siempre que hacemos el tallado de cavidades muy profundas y no llegamos a exponer la pulpa. Cuando hacemos el tallado de una cavidad muy profunda, estamos lesionando indirectamente a la cámara pulpar, ya sea por el calor de la turbina, por la desecación al aplicar aire o el ácido grabador, y lo que provoca inmediatamente en la zona es una congestión vascular. Es un proceso inflamatorio agudo, pero muy localizado. Hay congestión vascular, vasodilatación, comienzan a mirar algunas células inflamatorias agudas, tiene un dolor el paciente, por eso es frecuente que después de realizar algún tallado de una cavidad el paciente les manifieste a ustedes que tiene dolor, pero tomando un analgésico, un analgésico antiinflamatorio, lo va a resolver y esta pulpa se va a recuperar. Pero puede ser que la injuria que estamos provocando sea cada vez mayor, que la hiperemia pulpar activa se convierta en una hiperemia pulpar pasiva porque comienza a salir una gran cantidad de líquido, hay mucho edema, comienzan a mirar un poco más de células inflamatorias agudas a la zona y nuestro cuadro reversible se va a tornar en irreversible, es decir, que la pulpa ya no puede volver a la normalidad. Y acá vamos a tener cambios inflamatorios de tipo agudo y de tipo crónico. Recuerden que la pulpa, al estar en una cavidad con paredes prácticamente inextensibles, si comienza a edematizarse va a comprimir el paquete vasculonervioso y va a comprimir las terminaciones nerviosas. Esa compresión va a cortar la irrigación y la pulpa se puede lesionar por isquemia y posteriormente va a suceder una necrosis. Y obviamente al aumentar la presión dentro de la pulpa, aumenta exponencialmente el dolor. ¿Cómo podemos clasificar a las pulpitis irreversibles, agudas y crónicas? Las agudas pueden ser cerradas o abiertas. Hablamos de pulpitis cerradas cuando no hay una exposición de la cámara pulpar o de la pulpa hacia el exterior, pero sí estamos en presencia obviamente de un proceso infeccioso como la caries que está lesionando a través de sus microorganismos, a través de sus toxinas a la pulpa. O pueden ser abiertas en las cuales se producen la pérdida de esmalte y dentina que expone un cuerno pulpar, por ejemplo, y provoca una úlcera. Vamos a empezar a analizar cada una de ellas. Esta es una imagen de una pulpa dental que fue extraída de una pieza dentaria en un procedimiento que se hace en endodoncia. Con un tiranervio se hace la apertura, se accede a la cámara pulpar, con el tiranervio se engancha la pulpa y se la extrae. Es el tratamiento indicado para aliviar el dolor del paciente, porque obviamente ya estamos en presencia de un proceso inflamatorio agudo muy intenso que no va a remitir y necesitamos solucionar el dolor del paciente. Si a esa pulpa que extirpamos con un tiranervios la vemos al microscopio óptico, vamos a observar esto. Fíjense acá. Tiene una intensa hemorragia, producto obviamente del procedimiento que realizó el odontólogo, y a nivel del tejido conectivo vamos a ver que tiene un intenso infiltrado inflamatorio agudo. Y les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las células que predominan en la inflamación aguda? Neutrófilos. Neutrófilos. Hay un infiltrado de polimorfonucleares. También vamos a poder observar todos los fenómenos que ustedes ya estudiaron en inflamación aguda a nivel del vaso sanguíneo. Hay marginación, rodamiento, adhesión, pavimentación y diapédesis para salir del compartimento intravascular al intersticial. Fíjense la gran cantidad de células inflamatorias que hay en esta pulpa, está como bien congestiva, hay zonas de edema, esta pulpa habrá dolido un montón a ese paciente, por eso es necesario extirparla. Pero puede ser que el paciente no haya concurrido inmediatamente y se den otras variantes de aparición de pulpitis aguda. Tenemos la abscedosa o la flemonosa. Abscedosa es en la que se produce un pequeño absceso. Un absceso es una colección purulenta en una cavidad bien neoformada. A nivel de la pulpa
esta variante va a aparecer inmediatamente por debajo de un proceso carioso. Si nosotros ampliamos un poco más esta imagen, en esta zona acá de dentina vamos a ver que tiene una caries. Hay caries, y la caries obviamente está lesionando a la pulpa en la zona del cuerno pulpar. Desencadena un proceso inflamatorio y las células inflamatorias inmediatamente se degradan y forman piocitos que dan este patrón de abscedoso o de formación de un absceso. Y ustedes, al extirpar la caries en esta dentina y llegan al cuerno pulpar y lo exponen, van a ver que inmediatamente va a salir un poquito de pus y después de la salida de pus va a venir la hemorragia. Y fíjense que acá tenemos prácticamente, según la topografía de la lesión pulpar, es una pulpitis más que nada localizada a la porción coronaria. Pero puede ser que el proceso inflamatorio abarque a toda la pulpa y nos dé un patrón flemonoso. Cuando hablamos de un patrón flemonoso es porque es difuso, porque no está localizado en un solo sector y abarca la totalidad de la cámara pulpar. Es probable que si ustedes realicen la apertura de esta pieza dentaria para aliviar el dolor del paciente, inmediatamente salga una gran cantidad de pus y obviamente después va a venir la hemorragia con algún tipo de un exudado un poquito más sedoso. Esto es para que tengan en cuenta ustedes de qué está sucediendo en la pulpa y por qué está provocando el dolor, y cuando realicen la maniobra operatoria correspondiente van a saber que si sale un poquito de pus y inmediatamente viene la hemorragia, estaban en presencia de este tipo de patología, y si tenemos ya un exudado pulento bastante más abundante, obviamente estábamos en presencia de una pulpitis mucho más grave. Pero las dos obviamente se solucionan con la apertura y la extirpación de la pulpa. Otra variante de pulpitis aguda es la pulpitis aguda abierta ulcerativa. Esta patología se da principalmente en los casos de fractura por traumatismos. Es uno de los principales motivos de consulta de niños o de adolescentes. Vienen al consultorio con los incisivos centrales superiores, que son los que más rápido sufren este tipo de patología, prácticamente partidos a la mitad con el fragmento del incisivo en la mano, y cuando ustedes van a realizar la observación clínica se van a encontrar con una imagen parecida a esta, o mucho peor, o en otros casos directamente no hay exposición pulpar. Pero en este caso en sí vemos que hay una exposición de una porción de la pulpa, de la pulpa coronaria. Y para que ustedes puedan abordar a un tratamiento adecuado es necesario que se imaginen qué está sucediendo en este tejido. Y lo que pasa es que tenemos un proceso inflamatorio agudo en marcha. Inmediatamente al suceder la exposición pulpar, tenemos congestión vascular, hiperemia, aumento de la permeabilidad vascular y la salida de células inflamatorias agudas. Si la exposición pulpar es puntiforme, si es pequeña y si no tenemos una gran contaminación de bacterias en la zona, podemos llegar a repararlas con la utilización de algunas pastas que tenemos a disposición en odontología, que les voy a explicar un poquito más adelante. Y si es muy exagerada la exposición y si es muy intensa, tenemos que saber que esta pulpa no se va a poder recuperar y es necesario realizar posteriormente un tratamiento de conducto. En múltiples ocasiones estos pacientes suelen venir asintomáticos porque la compresión que se produce en el paquete vasculonervioso a nivel apical es como que deja con una sensación anestesiada la pieza dentaria. Pero a medida que pasa este proceso, el dolor va a aparecer. Y vamos a hablar ahora de la pulpitis crónica. Si hablamos de una pulpitis crónica, ¿qué me pueden decir ustedes con respecto a esta palabra, crónica? ¿Qué le hace referencia a ustedes? De un proceso inflamatorio crónico. De largo tiempo. Es un proceso inflamatorio de largo tiempo. ¿Qué más? Infiltrado de plasmocitos, macrófagos. El agente que lo produce no fue eliminado. El agente que lo provocó no fue eliminado. Es probable que nos encontremos con un filtrado de linfocitos, plasmocitos, si vemos en histología. ¿Qué más? ¿Qué más incluye el proceso inflamatorio crónico? Recuerden que, a diferencia del proceso inflamatorio agudo,
el proceso inflamatorio crónico es mucho más prolongado en el tiempo y a los fenómenos de destrucción se incluyen los fenómenos de reparación o el intento de reparación. Es por eso que... ¿Cómo? La dentina de reparación esclerótica. Puede aparecer dentina de reparación, sí, que es distinta a la esclerótica. Eso vamos a ver la diferencia después. Entonces, las pulpitis irreversibles crónicas son pulpitis que no fueron tratadas a tiempo en su proceso agudo y comenzaron a cronificarse. Y el tejido especializado de la pulpa además está tratando de reparar este proceso, ¿sí? A través de la formación de un tejido de granulación. Y estas pulpitis crónicas otra vez se pueden clasificar en cerradas, es decir, cuando no tenemos una comunicación de la cámara pulpar con la cavidad bucal, o en abiertas cuando se produce la apertura o la comunicación de la cámara pulpar con la cavidad bucal. Dentro de las cerradas encontramos a la pulpitis crónica simple o la pulpitis crónica abscedada. En la pulpitis crónica abscedada es muy parecida a esta imagen que les mostré acá. Recuerden que el proceso inflamatorio en sí es dinámico. Hay constantes focos de agresión, por lo tanto se puede reagudizar. Pero a ese absceso lo engloba un tejido de granulación. O puede ser que toda la pulpa esté afectada y se forme un granuloma pulpar interno. Un granuloma está formado por vasos de neoformación, el infiltrado inflamatorio de linfocitos, plasmocitos y macrófagos, y por un aumento de la fibrosis que intenta reponer ese tejido dañado. Y en las variantes de las pulpitis crónicas abiertas encontramos la ulcerativa, que es muy parecida a la que les mostré anteriormente, y a la hiperplásica. Dentro de la ulcerativa, cuando se provoca la exposición del cuerno pulpar, ya sea por traumatismo, por acción iatrogénica, y no es tratada a tiempo, ese proceso inflamatorio agudo va mudando hacia un proceso inflamatorio crónico, y lo que sucede a nivel de la pulpa es que comienza a formarse el tejido de granulación. Fíjense acá, 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 en este lugar, comienzan a aumentar los vasos sanguíneos para aportar un mayor nivel de nutrientes a la zona y llevar una mayor cantidad de células, como por ejemplo macrófagos, linfocitos, plasmocitos. Pero en la superficie de la úlcera vamos a encontrar una zona necrótica. Inmediatamente por la zona necrótica y al estar en contacto continuo con la cavidad bucal, en esta zona es posible que encontremos algunas que otras células inflamatorias agudas, por lo que le comentaba del proceso dinámico, que es la inflamación en sí. Si ustedes ven esta imagen, se pueden ubicar qué es, dónde está la cara oclusal, dónde está el piso de la cámara pulpar o no. ¿Se pueden ubicar más o menos a qué corresponde? Diego. ¿La cara oclusal está arriba a la derecha? La cara oclusal estaría más o menos hacia acá. Obviamente que con la técnica perdemos el esmalte. En esto que vemos corresponde a zona de caries, dentina con caries, y acá tenemos dentina sana, y esto sería la zona del piso de la cámara pulpar. Hacia acá vemos un conducto radicular y hacia acá vamos hacia otro conducto radicular. Esto sería una especie de molar acostado. Esta es la misma imagen a mayor aumento. Fíjense cómo se observan los vasos de neoformación. Hay como un poquito de zonas un poquito más alargadas que corresponden a fibroblastos, y hay un intenso infiltrado inflamatorio crónico. Acá vemos zona de caries en este sector. Otra variante de pulpitis crónica abierta corresponde a la pulpitis crónica hiperplásica. ¿Qué era una hiperplasia? ¿Qué me puede definir hiperplasia? ¿Alguien se anima a dar En el práctico, los últimos prácticos. ¿Sí? ¿Quién se anima a darme una definición de hiperplasia? Es el aumento del número de las células y por ende el aumento del tamaño del órgano. Bien, entonces podemos inducir que en una pulpitis crónica abierta hiperplásica hay un aumento del número de células que produce un aumento del tejido pulpar. Pero para que se
produzca este cuadro es necesario que se cumplan determinadas situaciones. Primero y principal, que tengamos una exposición pulpar amplia. Normalmente los pacientes que suelen tener esta patología son pacientes jóvenes, niños, adolescentes, en los cuales tienen el primer molar bastante joven, con una cámara pulpar bien amplia y con el foramen apical todavía abierto, no cerrado, lo cual les facilita aumentar la vascularización y la irrigación de la zona para que se produzca este cuadro. Esto que vemos acá es un primer molar inferior con una caries muy grande que provocó la exposición de la pulpa, y al mutar del proceso inflamatorio agudo hacia el crónico, la respuesta fue tan intensa que al intentar repararla, creció de esta manera, se hiperplasió. Tenemos dos variantes de presentación de estas pulpitis crónicas hiperplásicas. Puede ser un pólipo pulpar simple o un pólipo pulpar epitelizado, que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que contiene esto en sí es tejido de granulación. Esta es una imagen histológica de ese pólipo, y a mayor aumento vamos a ver que está lleno de vasos sanguíneos de neoformación. Estos son todos vasos de neoformación. Aumenta la fibrosis, mucha fibrosis, y la gran cantidad de células inflamatorias crónicas. Acá vemos plasmocitos, macrófagos, linfocitos, algunos que otros polimorfonucleares, porque esta parte que está acá está en contacto con la cavidad bucal y con la masticación, que está sufriendo continuamente un trauma oclusal. Por lo tanto tenemos una zona de reagudización, por lo que es frecuente ver polimorfonucleares en el mismo sitio. Además van a poder reconocer que este pólipo pulpar tiene una especie de pedículo que sale de la cámara pulpar, y al tener una gran cantidad de vascularización de vasos de neoformación, sangran muy fácilmente. Y debemos realizar el diagnóstico diferencial con los pólipos gingivales. Es muy frecuente que la encía también crezca y cubra cavidades pulpares y nos dé este aspecto. Un segundito. De vuelta. ¿Quedó claro esta diferencia que hay entre un pólipo pulpar y un pólipo gingival? El pulpar tiene el pedículo. Tiene un pedículo y está íntimamente relacionada con la cámara pulpar, sale de la cámara pulpar. Si ustedes realizan un estudio radiográfico, van a ver que en la radiografía se ve una cámara pulpar bien amplia, y ya pueden, obviamente con una gran cavidad de caries alrededor. Un pólipo gingival no me imagino cómo. Un pólipo gingival sucede cuando ustedes tienen una cavidad de caries muy parecida a esta, pero la encía, principalmente a nivel de la papila, comienza a ocupar ese lugar, y por el estímulo de la masticación se inflama y comienza a crecer, a crecer, a crecer y a ocupar el lugar. Cuando veamos patología gingival, la semana que viene van a poder diferenciar con mayor precisión a un pólipo gingival con el pólipo pulpar. Profe, ¿eso se da primero una fractura y después una carie, o con una carie solo ya pasa esto? Normalmente el primer molar sale a los 6 años, y la mayoría de los padres creen que el primer molar lo tiene que cambiar al niño, y por lo tanto no le prestan mucha atención a la higiene del mismo o a repararlo. Cuando llegan a la consulta odontológica, normalmente los primeros molares están bastante destruidos, y si el padre tiene esa concepción de no cuidarlo. Y al ser un diente tan joven y al tener una caries tan grande, tan destructiva, expone a la cámara pulpar y desencadena este proceso inflamatorio. Lo que se necesita en sí es que la caries sea penetrante, ¿sí? Que llegue a la cámara pulpar. Hablamos de caries penetrantes cuando afectan a la cámara pulpar, que sería lo mismo de decir de una caries de grado 4 en la clasificación histopatológica. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Profe, y en ese caso lo único que se podría hacer es un tratamiento de conducto.
Sí, para no perder el primer molar en el caso de que sea un chico. hay que hacer el tratamiento de conducto. Hay algunas técnicas de mortificación parcial que pueden ser efectivas o de momificación de la pulpa, pero bueno, esos son temas más que nada específicos de especialidad de endodoncia. Pero en líneas generales, la solución fundamental acá sería hacer el tratamiento de conducto para evitar que el paciente pierda la pieza dentaria. Y otra variante de aparición del pólipo pulpar era la variante epitelizada. Es decir, que esta superficie que ven acá ustedes, que está en contacto con la mucosa bucal y en la masticación, puede ser colonizada por células epiteliales de la cavidad bucal y las mismas proliferan, dando el aspecto de un epitelio plano estratificado, en algunas zonas queratinizado o paraqueratinizado. Esto le da mucha mayor resistencia, obviamente, a los impactos que genera la masticación. Estas son las dos variantes de aparición de los pólipos pulpares. Acá en esta imagen vemos a mayor aumento el epitelio que proliferó en la superficie del pólipo. Fíjense, tiene una marcada papilomatosis, una buena acantosis. Son las dos variantes de aparición en sí de los pólipos pulpares. Seguimos avanzando en la patología pulpar y ahora nos toca hablar de la necrosis. Obviamente que si todos los mecanismos de defensa de la pulpa no funcionan, la pulpa va a ir irremediablemente hacia la muerte. Y recordemos el concepto de necrosis. ¿Qué se acuerdan ustedes de necrosis cuando vieron lesión celular? ¿Quién me puede dar una definición de necrosis? Se produce por isquemia. La necrosis se produce por isquemia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Es la muerte celular no programada? Eso sería no está programada, está bien, es la muerte celular, pero falta un poquito más a esa definición. Es un proceso no reversible. Es irreversible. Pero cuando hablamos de necrosis en sí, son todos los fenómenos que suceden en la célula inmediatamente después de la muerte celular. Y la muerte de la célula se da principalmente por isquemia. ¿Está claro o no? La necrosis son todo el conjunto de espectros de cambios que sufre la célula cuando se produce la muerte celular. La muerte celular en este caso obviamente puede suceder por isquemia, es decir, cuando se corta totalmente el aporte de nutrientes a través de la vascularización. Las necrosis a nivel de la pulpa dentaria pueden clasificarse en dos grandes grupos, en las asépticas y las sépticas. Asépticas ya nos da la pauta de que no hay una invasión de microorganismos y se da principalmente cuando el paciente sufre un traumatismo brusco. Por ejemplo, cuando se golpea los incisivos centrales superiores son el blanco perfecto para este tipo de patología o para este tipo de lesión. Cuando se golpea, se comprime el paquete vasculonervioso, se corta la irrigación y obviamente se produce la isquemia de la pulpa con la consiguiente muerte. Este tipo de necrosis aséptica van a notar que no hay bacterias, no hay nada que tenga una comunicación directa con la cámara pulpar, pero ustedes pueden hacer el hallazgo con el interrogatorio, obviamente, y después van a notar en la inspección clínica que la pieza dentaria comienza a perder su color normal y comienza a volverse negra. Al perder la irrigación, a perder todas las funciones normales de la pulpa, esta pieza dentaria comienza a volverse negra. Y además van a poder decir que es una necrosis aséptica porque no hay comunicación, no hay caries o no hay nada que pueda comprometer a esa pulpa. Cuando hablamos de necrosis sépticas ya hacemos referencia a la invasión de microorganismos. Esto quiere decir que hay una comunicación de la bacteria de la cavidad bucal o de las bacterias de la caries con la pulpa, que al encontrarse con este tejido muerto o necrótico comienzan a degradarlo. Comienzan a aprovechar ese material como alimentos y forman lo que llamamos un cuadro de gangrena pulpar. Un cuadro de gangrena pulpar se caracteriza porque provoca un dolor generalizado muy intenso. El paciente no puede reconocer qué pieza dentaria le duele.
prácticamente se irradia a múltiples zonas o se puede referir a otras piezas dentarias. La gangrena pulpar también es una de las causas más frecuentes de consulta odontológica por patologías pulpares. Y se debe principalmente porque las bacterias que están en contacto con esa pulpa muerta comienzan a degradarla y comienzan a producir toxinas y gases que generan un dolor insoportable en el paciente, sobre todo por la compresión de ese gas a nivel periapical. ¿Y por qué dice autólisis? ¿Hay apoptosis? No hay apoptosis acá, ¿eh? ¿Sí? Pero no, pero el término autólisis, ¿por qué? Autólisis es decir que empieza a comer el tejido, ¿sí? No es lo mismo que apoptosis. Apoptosis es la muerte celular genéticamente programada. Es decir, que acá las bacterias invaden a esa pulpa y comienzan a degradarla, ¿sí? A esas células que están muertas, comienza a degradarla, obviamente. Fíjense en esta imagen para que comprendan un poco mejor. En esta imagen vamos a ver la cámara pulpar y esta sería toda nuestra zona de caries. Es una caries penetrante que llega a la cámara pulpar, por lo tanto, esta pulpa obviamente sufrió todo el proceso de inflamación aguda, no tuvo tiempo a evolucionar hacia una inflamación crónica. Esta pulpa además, al tener un intenso edema, se comprimió el paquete vascular nervioso, por lo tanto, se interrumpió la irrigación, se sufrió una necrosis, y a esa necrosis llegan las bacterias a la cámara pulpar y se comienza a producir la gangrena de la misma. Fíjense, a mayor aumento, acá vemos todas las colonias bacterianas que vinieron desde acá y comenzaron a degradar a la pulpa. En la pulpa no reconocemos absolutamente nada. No vemos la capa odontolástica, no vemos células inflamatorias, no vemos vasos sanguíneos, está totalmente destruida. Y aparte de la destrucción, obviamente se están generando muchos gases que, como no tienen una vía de escape en las paredes inextensibles, van hacia la zona periapical y provocan un dolor muy intenso en el paciente porque están obviamente lesionando el periápice. Y además, este tipo de patología también constituye una fuente de toxinas que van directamente a lesionar la zona periapical. O sea que se van acumulando cada vez más cuadros mucho más aparatosos que generan el dolor en nuestro paciente. Cuando ustedes realicen la apertura de este tipo de lesiones pulpares irreversibles, de este tipo de gangrena, se van a encontrar que la pulpa está totalmente degradada, suele salir con una coloración variable, puede ser purulenta o puede ser una coloración mucho más verdosa o negruzca inclusive, y al abrir salen expulsados los gases y tienen un olor característico que se llama olor sui generis. Ese olor invade todo el consultorio, es muy típico en las gangrenas pulpares. Obviamente que se soluciona con el tratamiento de conducto y las correctas irrigaciones que se hacen. ¿Está claro hasta acá respecto a las patologías pulpares? Sí, profe. Sí, profe. Vamos bastante rápido, pero como le pongo acá abajo, recuerden que el teórico siempre es orientativo. Ustedes tienen que sí o sí ampliar esta información con la bibliografía que les recomendamos. ¿Y las necrosis? ¿Sí? Las necrosis que se dan después de un tratamiento de conducto. Después de un tratamiento de conducto, tu objetivo principal es eliminar la pulpa inflamada o la pulpa lesionada. Entonces vas a sacar tanto la pulpa coronaria como la pulpa radicular. Dentro del conducto prácticamente no queda nada. Ahora bien, si dentro del conducto no se realizó correctamente el tratamiento de conducto, estamos dando una vía de acceso directo desde la cavidad bucal, desde una cavidad de caries, hacia la zona periapical de bacterias. Obviamente que si las bacterias se encuentran por una zona maltratada o no realizada correctamente la limpieza, van a aprovechar el sustrato que tienen de la dentina dentro de la cámara pulpar para seguir proliferando. Y obviamente van a avanzar hasta donde puedan, hacia la zona periapical, sobre todo porque si llegan a la zona periapical, también van a encontrar mucha más irrigación, van a encontrar el tejido óseo, en definitiva buscan más que nada nutrientes, sobre todo si son de tipo anaeróbicos. ¿Se entiende? Bueno, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, sí.
No me refería cuando pasan unos años, vuelva a entrar caries después Claro. de... Por ejemplo, si realizaron la apertura de una pieza dentaria y no se terminó de realizar el tratamiento de conducto porque el paciente no volvió más a la consulta, una vez que vos le solucionás el dolor, muchas veces el paciente no vuelve a la consulta. Se suele poner un pequeño tapón de una pasta provisoria para poder continuar en otra sesión, pero como no volvió más, ese tapón se pierde y otra vez tenés una comunicación de las bacterias de la cavidad bucal con la cámara pulpar. Ya extirpaste en un primer inicio la pulpa, pero tienen una vía de acceso directo a la zona periapical, las bacterias en este caso, por lo tanto van a seguir proliferando porque recordad que la bacteria en sí quiere vivir, quiere buscar algo para nutrirse y seguir reproduciéndose y vivir, y obviamente aprovecha esta situación favorable para ella para seguir viviendo y provocar todas las lesiones que provocan, sus toxinas sobre todo. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Puedo agregar algo, Pedro? Sí. La pregunta de Diego también quiero aportar. Si fue hecho el conducto, como bien dice el doctor, no tendría, bueno, vas a encontrar, según tu expresión, no vas a encontrar una necrosis post-tratamiento. No hay una necrosis post-tratamiento. Únicamente la posibilidad de que se encuentre un nuevo foco infeccioso, como el doctor acaba de explicar. Es decir, que no se haya realizado correctamente. De lo contrario, no hay necrosis post-tratamiento. ¿Me entiende, Diego? Sí, 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 entendió. Sí. No me refería si pasaban unos años, estaba bien el tratamiento, pero al pasado de 5 años, lo que estudiamos que hasta 10 años suele dar un tratamiento conducto bien hecho, que la pieza dentaria suele quedar en boca hasta 10 años. Después de eso me imagino que si el reblandecimiento de la pieza, algún tejido vuelve a entrar caries, a la pieza ya con el tratamiento conducto y se va a engrosar. No, porque no tenés tejido vivo. No tenés tejido vivo. Lo que pasa es que vos lo que te referís, disculpa, Pedrito, pero vos lo que te referís es si esa se dice tentativamente que puede tener tal o cual tiempo perentorio de vida en boca, pero eso nadie te puede garantizar nada, porque si está el tratamiento perfectamente realizado y la restauración de la pieza fue correcta, no tendría por qué. Vos no tenés un tiempo, te puede durar tanto tiempo, porque eso viene aparejado, está relacionado con el estado bucal general de la persona. Si después perdió piezas dentarias, cambió su relación oclusal, antagonistas, el maxilar superior e inferior, puede haber trauma oclusal, etc. Pero no, eso es totalmente, va por otro carril, te diría, acá no. En cuanto a lo que el doctor se refiere exclusivamente a la infección y la penetración de microorganismos que genera después la gangrena, etcétera. Pero acá un tratamiento bien realizado, bien hecho, con buena higiene, etcétera, y una restauración adecuada, no vas a volver a tener porque no tenés tejido vivo. Recordad lo que el doctor estaba diciendo, siempre, si hay presencia y si no fue realizado un tratamiento adecuadamente y los microorganismos permanecieron, van a seguir buscando sustratos para seguir desarrollando o generando más daño. A eso más me refiero. ¿Me entiendes? Sí, gracias. Diego, respecto a tu pregunta, vos sabés que justo la semana pasada tuve un caso que se aplica a lo que vos estás consultando. Hice un tratamiento de conducto aproximadamente hace 5 años y el paciente nunca más volvió a hacer la restauración definitiva. La gutapercha provisoria que coloqué en la apertura de la cavidad obviamente cayó y en este lapso de tiempo esa cavidad se llenó de comida. Y a medida que seguía comiendo, se seguía limpiando, se ponía escarbadientes para sacar la comida, parte de la gutapercha salió. Inclusive me relató que alguna parte del cono de gutapercha, que es un cono que se utiliza para sellar el conducto, salió y por lo tanto ahí se constituyó una vía de acceso a la zona periapical. Él vino con muchísimo dolor, como que si el tratamiento de conducto nunca fue realizado. Pero esto pasa porque hay una recidiva. Principalmente porque al tener una cavidad donde se pueden meter alimentos, tienen también una zona donde las bacterias aprovechan
para nutrirse constantemente y obviamente siguen buscando sustrato hasta que llegan a la zona periapical. Puede pasar esto. Es frecuente, sobre todo en estos casos donde el paciente no te cumple o no concurre más a finalizar los tratamientos y se generan este tipo de recidivas. Bueno, avanzamos, nos falta poco. Aprovechando que ustedes comenzaron a hacer inactivaciones o están buscando pacientes para hacer inactivaciones, están buscando cavidades de caries similares a esta, les quiero contar que las heridas pulpares se pueden solucionar, sobre todo si se dan en dientes jóvenes, en dientes que no tengan atrofia pulpar y que conserven una buena cantidad de células que le permitan reaccionar y reparar a las zonas donde hay una herida pulpar. Y nos referimos a las heridas pulpares como aquellas que se producen en forma accidental y en forma aguda, y sobre todo aséptica. Fíjense que acá en esta imagen, esta herida pulpar se produce al realizar el tallado de la cavidad con aislamiento absoluto, es decir, que no tenemos contaminación de saliva y de las bacterias de la boca, solamente tenemos las bacterias que están en relación del proceso carioso. Si nosotros con el excavador empezamos a limpiar, eliminamos toda la caries, pero vemos un pequeño puntito rojo o rosadito que comenzó a sangrar, estamos en presencia de una herida pulpar, sobre todo un cuerno pulpar. Y tenemos materiales que nos pueden llegar a inducir una respuesta reparadora de esa pulpa. El principal material de elección es el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio se prepara polvo y líquido, se hace una especie de leche de hidróxido de calcio que se utiliza para lavar la cavidad y cohibir la hemorragia que se produce al realizar la exposición de la pulpa, y después tenemos el polvo, la pastita del hidróxido de calcio, que es la que se coloca directamente en la zona puntiforme para inducir una necrosis superficial de esa pulpa y favorecer la restauración o la reposición de una capa de dentina. Fíjense que acá está en marcha ya la función defensiva de la pulpa. Imagínense que ustedes hacen la exposición pulpar, realizan todas las maniobras que le conté con el hidróxido de calcio y van a sellar la cavidad y van a comenzar a esperar para ver si esa pulpa tuvo o no la capacidad de repararse. Ustedes tienen que saber que dentro de las primeras 24 horas suceden todos los fenómenos de la inflamación aguda. Ustedes realizaron la exposición accidental, colocaron el hidróxido de calcio, en la nivel superficial, con el hidróxido de calcio se produce una zona de necrosis superficial que va a aislar el resto de la pulpa de la cavidad bucal en sí, o de la cavidad de caries, o de la cavidad donde realizaron la restauración. Van a encontrar que hay zonas de hemorragia con un intenso infiltrado inflamatorio agudo de polimorfos nucleares, es decir, que están predominando fenómenos de tipo exudativo. Es frecuente o es común que el paciente en esta instancia sienta dolor que puede controlarlo con analgésicos. A medida que transcurre en el tiempo, a los 7 días, ustedes tienen que recordar que esa zona de herida pulpar comenzó a diferenciarse más hacia un proceso más crónico. ¿Qué quiere decir eso? Que está intentando repararse. Tenemos el proceso de inflamación activa todavía, pero ya tenemos un intento de reparación de esa pulpa. Van a aumentar las células correspondientes a linfocitos, plasmocitos, macrófagos, la zona de necrosis va a estar un poco bien definida, van a disminuir los polimorfos nucleares y las zonas de exudado inflamatorio. Por lo tanto, acá estamos ya en un cuadro un poquito más crónico, por lo tanto es esperable que exista una disminución de la sintomatología del paciente, siempre controlada con analgésicos. Si la sintomatología en este periodo de tiempo en el cual estamos esperando que se produzca la reparación no cesa y se vuelve cada vez más intensa, quiere decir que fracasó nuestra protección pulpar o nuestro intento de reparación y indefectiblemente tenemos que ir hacia un tratamiento de conducto. Cuando llegan los 14 días, a las 2 semanas después de producida la exposición pulpar, tenemos que saber que comienzan a diferenciarse los odontoblastos, porque cuando ustedes realizan la exposición pulpar, perdemos la capa odontoblástica en la superficie, se pierde, se lesiona, hay una solución de continuidad de esa capa de odontoblasto que deja expuesto el tejido conectivo pulpar. Para poder cumplir con la función defensiva y formativa, es necesario que las células madre pluripotenciales que están en la zona central de la pulpa migren
hacia esa zona y comiencen a diferenciarse en odontoblastos para poder comenzar a producir predentina. Si esto sucede, a los 14 días podemos sospechar de que ya los odontoblastos comenzaron su trabajo de diferenciación primero y comienzan a formar esta dentina de ciliado, para llegar a los 30 días posteriores en los cuales ya se produce la reparación total de esta zona de exposición y se produce una buena capa de material de ciliado, el cual puede llegar a ser evidenciado con una técnica radiográfica. Si nosotros logramos éxito de este proceso, pasado este lapso de tiempo, recién vamos a realizar la restauración definitiva de esta pieza dentaria. Fíjense todo el tiempo que hay que esperar y todos los procesos que están sucediendo dentro de la pieza dentaria para que se pueda reparar correctamente y, por último, terminar de rehabilitar nuestra pieza dentaria. ¿Está claro esto respecto a las heridas pulpares? Eso se da también en un diente deciduo. En un diente deciduo no. En un diente deciduo lo que se hace es un tratamiento de momificación pulpar o una biopulpectomía parcial para eliminar sobre todo la pulpa coronaria y dejar la porción de la pulpa radicular para que después pueda ser reabsorbido en el proceso de reabsorción dentaria normal que sucede en la erupción. Pero esto sobre todo lo hacemos en piezas dentarias jóvenes porque tenemos que evitar en lo máximo posible de realizar el tratamiento de conducto. Recuerden que si ustedes extirpan la pulpa de la pieza dentaria pierde la función formativa, sensitiva, todas esas funciones pierde la vitalidad en sí y se vuelve mucho más frágil. Es por eso que tenemos a disposición esta técnica para inducir la reparación de la pulpa, con ese objetivo primordial de conservar la pulpa y conservar todas las funciones que le aporta la pieza dentaria. Conservar en sí la vitalidad. Otro tipo de patologías pulpares que es frecuente encontrar son las reabsorciones dentinarias. Las reabsorciones dentinarias pueden ser internas o externas. Las reabsorciones dentinarias internas las vemos así. Muchas veces son hallazgos fortuitos. Ustedes pueden sacar una radiografía y se encuentran que la pieza dentaria comenzó a perder dentina del interior de la pieza dentaria hacia afuera. Puede estar o no relacionado a alguna restauración o algo. Este tipo de reabsorción se da por la presencia de dentinoclastos. Los dentinoclastos comienzan a degradar la dentina, no la reconocen como propia. Y está relacionado con procesos en los cuales se pierde la capa de predentina. Es decir, que la predentina actúa como una especie de barrera o de zona de reconocimiento de células que le permiten decir, no, esto es propio, no lo tenemos que degradar. Si hay una pérdida de esa capa de dentina que puede ser por predentina, puede ser por múltiples causas, por el tallado de una cavidad o la utilización de geles de blanqueamiento dental, por ejemplo, las células se diferencian a la dentinoclastos y comienzan este proceso de reabsorción. A medida que avanza la reabsorción, la pieza dentaria en forma clínica comienza a volverse rosada, porque obviamente esta cavidad está creciendo en la cámara pulpar, obviamente está cargada de tejido conectivo bien vascularizado que le aporta esa coloración rosada a la pieza dentaria. Muchas veces ustedes van a encontrar en la clínica que la pieza dentaria está rosada por dentro, ya inmediatamente pueden inducir que estamos en presencia de una reabsorción dentinaria interna. Y obviamente si ustedes la localizan, la solución es realizar el tratamiento de conducto porque las células no están reconociendo como propio la dentina y la están degradando. Otra variante de reabsorción dentaria es la externa. La externa se da principalmente por la pérdida de cemento, por la pérdida de ligamento periodontal, por la acción de traumatismos muy fuertes, con la compresión de la pieza dentaria, por la aplicación de fuerzas de ortodoncia en forma inadecuada, en forma muy rápida, por la presencia de tumores. En fin, lo que sucede es que los osteoclastos comienzan a degradar el cemento, que es mucho más fácil degradarlo, y llegan inmediatamente a la dentina y también comienzan a provocar la reabsorción de la misma. Ustedes deben diferenciar la reabsorción dentinaria externa fisiológica que sucede en las piezas dentarias temporarias con la patológica que sucede en las piezas dentarias permanentes. Es
esperable que un diente deciduo sufra una reabsorción dentinaria externa que permita la exfoliación y la salida de la pieza dentaria permanente. Pero en una pieza dentaria permanente no es normal que suceda esto. Y esta es la imagen histológica donde ven osteoclastos, que son células gigantes multinucleadas que están degradando el cemento y posteriormente van a llegar a la dentina. Esto es muy importante. Lo que hablamos ahora en el teórico es solamente orientativo. No les va a servir para nada que ustedes hagan un apunte con las diapositivas que yo les mostré ahora. Es necesario que acudan a la bibliografía, que peguen una lectura en la bibliografía para que puedan comprender bien el tema. ¿Está claro? Hay capítulos muy lindos, muy llevaderos. Les recomiendo que lean el libro de Cabrini, que es un referente de la patología, de la anatomía patológica bucal en Argentina. Prácticamente todo